Hola, aquí estamos de nuevo aprendiendo juntos de la palabra de Dios, permitiendo que traiga sabiduría a nuestro corazón. Y en el día de hoy estaremos en Éxodo 32 principalmente, pero vamos a leer el versículo del Éxodo 31:18, el último versículo también. Así que acompáñame a leer la palabra del Señor. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: «Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto». Y Aarón les contestó: «Quítenle a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí». Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle forma de un becerro. Entonces todos dijeron: «Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: «Mañana haremos fiesta en honor del Señor». Al día siguiente, por la mañana, se levantaron y todos ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Anda, baja, porque tu pueblo, al que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas. Y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Además, el Señor le dijo a Moisés: «Me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjenme en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación». Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: «Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con una mala intención de matarlos en las montañas, para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham e Isaac e Israel, a quien juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo». Luego continuamos en el versículo 18. Pero Moisés contestó: «No son cantos alegres de victoria ni son cantos tristes de derrota, son otros cantos los que escucho». En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los vales, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Y le dijo a Aarón: «¿Qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande?». Y Aarón contestó: «Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «El que tenga oro que lo aparte». Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y salió este becerro. Luego en el versículo 30 nos dice: al día siguiente Moisés le dijo a la gente: «Ustedes han cometido un pecado muy grande. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor, a ver si logro que los perdone». Amén. Te animo a que tú leas el capítulo completo y puedas entender mejor lo que acabamos de leer. Aquí vemos un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Recordemos que Dios
le había prometido a Abraham que iba a ser una descendencia de él. Y la descendencia de Abraham, luego con Josué, llegaron a Egipto y con el tiempo se convirtieron en esclavos en Egipto. Ellos clamaron a Dios, Dios escuchó sus oraciones y planeó libertarlos. Para este fin, Él usó a Moisés, un hombre que no era para nada perfecto, pero un hombre que Dios deseó usar según su voluntad para este fin. Dios sacó con milagros, prodigios y señales maravillosas que antes nadie había visto, ni su pueblo ni los egipcios. Los sacó de Egipto, como todos nosotros lo sabemos. Cuando el pueblo salió, no salió solo, salieron también muchos egipcios que vieron lo que Moisés había hecho y el Dios en el que ellos creían, y realmente se dieron cuenta que sus dioses no eran tan reales y creyeron en el Dios de Israel y salieron junto con los israelitas. Llegamos al punto en el que ellos están en el monte Sinaí, en donde Dios ahora habla con Moisés y empieza a formar lo que es la sociedad, el pueblo israelita. Antes, al ellos ser esclavos, no tenían leyes, habían aprendido muchas cosas de sus antepasados, pero ahora Dios está construyendo la sociedad, construyendo la comunidad, y para que eso se lograra, construir una relación entre su pueblo y Dios, y entre los unos con los otros, Dios trae sus mandamientos y sus leyes, enseñándoles cada detalle de cómo debe de ser la adoración hacia Él y cómo debe de ser la relación los unos con los otros. Y vemos cómo ya aquí Dios les había dado los mandamientos, pero Moisés sube a encontrarse con Dios de nuevo para recibir más instrucciones. Y en ese tiempo él se demora 40 días y el pueblo se queda abajo con Aarón. Y según nos cuenta este capítulo que acabamos de leer, en el versículo 1 dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Ok, miremos lo que ocurre aquí. El líder se tarda y el pueblo está a cargo de otro líder, pero ¿a quién estaban siguiendo ellos? A Moisés. Para ellos Moisés no era el hombre usado por Dios. Para ellos fue Moisés su Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque ellos dicen: no sabemos qué le pasó a Moisés que nos sacó de Egipto. O sea, no fue Dios el que hizo los prodigios, fue Moisés. Y al ellos verse sin ese líder, tienen esa necesidad de buscar otro que los guíe, que los oriente. Haznos dioses, o sea, regresaron a lo que habían vivido atrás en Egipto, donde estaban acostumbrados a diferentes dioses. Realmente, cuando Dios los saca, les muestra con los mandamientos en Éxodo 20, yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Él se les presenta al pueblo y les dice: soy yo el que los saqué de Egipto. Por lo tanto, no tengas dioses fuera de mí. Fue el primer mandamiento, pero lo olvidaron rápido. ¿Por qué lo olvidaron rápido? Porque no es fácil olvidar años de una tradición, años de una enseñanza. A pesar de que ya habían recibido los mandamientos, regresaron atrás. Y ahora necesitaban un Dios que ¿qué? Dice: un Dios que nos guíe. Y eso lo tenemos que tener muy presente, un Dios que nos guíe. Se sentían solos, se sentían sin rumbo fijo, se sentían que no sabían en qué dirección iban, se llenaron de miedo. Ahora aquí nos dice que se juntaron alrededor de Aarón, lo que me da la impresión de que hicieron una presión, una revuelta contra él, que quizás Aarón se llenó de miedo
y cedió a la presión de ellos. Aquí vemos todo lo que la Biblia habla, a pesar de que pasó hace muchos años, nos está enseñando a nosotros algo. No lo tenemos que ver como lo que les pasó a ellos, sino también es lo que pasó con ellos. ¿De qué manera me puede servir a mí en el día de hoy, en mi relación con Dios y en mi relación con los demás? Y aquí vemos cómo ellos no están viendo al Dios de Moisés, sino a Moisés como su Dios. Y también vemos aquí la presión del grupo. No creo que Aarón creyera en sí en un becerro de oro, porque Aarón, al ser el hermano de Moisés, también apuntado por Dios para sacar al pueblo de Egipto, sabe quién es Dios, pero se deja llevar por la presión del grupo y cede. Y luego vemos cómo nos cuentan que Aarón tomó el oro, fundió el oro y trabajó hasta darle forma a un becerro. Y yo me preguntaba, ¿por qué el becerro? Y estudié, el becerro es un animal que cuando tú le tapas los ojos, él es capaz de ir directico a donde está su madre. O sea, tiene una capacidad de orientación increíble. Entonces por eso lo querían tener como su Dios. O sea, necesitamos a alguien que nos guíe, que nos muestre cuál es el camino que tenemos que seguir. Y en esa ansiedad, que no está mal, pero en esa ansiedad de querer tener a un Dios que los guiara porque se sentían solos, pecaron contra Dios. Porque se olvidaron que el que los estaba guiando era Dios, que hasta esa espera larga de Moisés, esa ausencia de Moisés, tenía un propósito, que ya Dios les había mostrado quién era Él y que tenían que seguir confiando en Él. Luego más adelante vemos cómo Moisés está en el cerro con Dios y Dios le llama la atención y dice, ¿sabes qué? Tu pueblo al que tú sacaste de Egipto está pecando. Hicieron un becerro de oro, lo están llamando que ese es su Dios, lo están adorando, le están presentando ofrendas. Ahora, ¿por qué Dios le dice tu pueblo? Si cuando Dios llama a Moisés le dice, mi pueblo ha clamado, o sea, Dios se enajena completamente y se aparta de su pueblo para que veamos la consecuencia de la idolatría. Regresando a Éxodo 20, vemos de que Dios es un Dios celoso y Dios se los expresa, yo soy celoso, yo no comparto mi gloria con nadie, y con nadie es con nadie, incluyendo a sus propios servidores, ni siquiera con Moisés. Y aquí ellos cometen el pecado de la idolatría, que es un pecado grande, porque vemos que Moisés en varias ocasiones en el capítulo les dice, ¿por qué cometieron un pecado tan grande? Le dice a Aarón, ¿por qué hicieron un pecado tan grande? ¿Qué te hizo este pueblo para que cometieran un pecado tan grande? Lo que nos indica la gravedad de la idolatría ante los ojos de Dios, a tal punto que él dice, ese no es mi pueblo, o sea, no tengo nada que ver con ellos, es tu pueblo. Wow. Más abajo vemos cuando ya Moisés ora a Dios y le dice, Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo? O sea, Moisés vuelve y le repite, no son míos, son tuyos. Pecaron, pero es tu pueblo, no es mi pueblo. Moisés en su humildad reconoce que no es él, que es Dios a través de él. Y luego vemos más adelante cómo Moisés baja con las tablas que Dios mismo las había escrito con su dedo. No hay nada más en la Biblia que Dios haya escrito con su propia mano y las quiebra. ¿Qué significa eso? No hay más relación entre Dios y ustedes. Esto se acabó. Esta relación se termina hasta aquí. ¡Wow! Por el pecado de la idolatría. Y en el versículo 21 me llama la atención que Moisés le dice a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón le contesta lo que pasó. Aarón empieza de verdad a darle un relato, le dice, tú sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Y le cuenta lo que ellos le dijeron y todo va bien hasta ahí, es la verdad lo que Aarón está diciendo.
Yo siento que Aarón tiene miedo o tenía una presión de grupo tan fuerte que se dejó llevar por ellos y cometió este pecado, aunque él mismo no estuviera de acuerdo. Pero lo extraño es que dice, y yo les contesté, el que tenga oro que lo aparte, ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y salió este becerro, o sea, apareció de la nada. El temor que hay en el corazón del hombre y el temor que puede haber en nuestros corazones de no afrontar nuestros actos. A veces sabemos que cometemos un error, pero no tenemos la suficiente capacidad de reconocer nuestro error y llamarlo, sí, pequé. No debería de haberlo hecho. Cada quien tiene una responsabilidad, tanto el pueblo como Aarón, porque Aarón era el líder que estaba en ese momento ahí para guiarlos. Pero Aarón se dejó llevar por la presión de grupo y luego al ver lo que pasaba, se trata de justificar. Ellos son los que tuvieron el problema. Salió el becerro de la nada. ¿Cuántos de nosotros podemos ser así? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a pensar que el otro es el que tiene el problema, que el otro es el que está haciendo el pecado, viendo al otro, pero no viéndonos a nosotros mismos? Más adelante vemos en el versículo 30 que Moisés le dice a la gente, ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor a ver si consigo que los perdone. O sea, el pecado de la idolatría hiere el corazón de Dios y hace que Dios se quiera apartar de su pueblo a tal punto que ya ni siquiera lo llama su pueblo. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Hay tantas cosas, tantos detalles. Uno de ellos es el hecho de que nosotros podemos tener becerros de oro actualmente en nuestro corazón. Quizás no hecho de oro, pero hecho de carne y hueso. Como el pueblo que tenía Moisés. Así podemos tener líderes, pastores, sacerdotes y hasta iglesias como becerros, como aquellos que nos tienen que guiar, aquellos que nos tienen que orientar. Y cuando vemos que no están, desesperarnos. ¿Quién está ocupando el trono de Dios en tu vida? Nos podemos dar cuenta de que Aarón no asumió su responsabilidad y culpaba a otros. Es algo que también puede estar muy arraigado en nuestro corazón. Y recuerdo, esto me hace recordar, el año pasado estudiábamos acerca de Neustán, esa serpiente que Dios puso para ayudar al pueblo. Cuando el pueblo pecó, Él envió serpientes venenosas que los picaban. Y cuando clamaron a Dios, Dios les envía esa serpiente para que ellos levantaran los ojos y la vieran. Y cuando la vieran, fueran sanos, y no murieran. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Ya no era Dios el que hacía esto por medio de esa serpiente, sino que era la serpiente, Dios mismo. Y empezaron a adorarlo hasta que llegó un hombre de Dios y quebrantó esa estatua. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros podemos tener a alguien o hasta la misma iglesia como ese Neustán y confundirnos, empañar el vidrio y no ver a Dios por medio de estas personas que están siendo usadas para llevarnos a Dios. No nos podemos confundir, son dos cosas muy distintas. Y repito, Dios no comparte su gloria con nadie. Otro punto importante aquí es las tablas. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Nos podemos dar cuenta de que rompió el pacto, pero gracias a la misericordia, al Moisés clamar por misericordia a Dios, se volvieron a escribir unas tablas nuevas, o sea, una oportunidad nueva. Dios es un Dios de oportunidades. Cometemos errores, sí, ellos lo cometieron, pero Dios les volvió a dar una oportunidad. Y así podemos seguir viendo en toda la palabra que Dios es un Dios de oportunidades, solamente para aquellos que se arrepienten de corazón. Bueno, esta era nuestra palabra para el día de hoy. Espero que te haya animado.
Si es de bendición para ti, por favor, compártela. Que tengas un feliz día.